Ok, bienvenidos. Es para nosotros un placer tenerlos aquí, como todos los jueves. En el día de hoy tenemos la facilitadora que es doña Flor Robles. Entonces, Flor, ¿quieres presentar tu grupo? Y te cedo los micrófonos. Por favor, los que van a hablar, micrófonos cerrados. Claro que sí, gracias Jaime. Bueno, pues es como cada jueves un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Y hoy, bueno, sí, tengo el honor de compartir con el grupo, con un gran grupo con el que cuento y con el que hacemos cosas, con el que nos divertimos, discernimos y amamos cada vez más a Jesús. Eso es un hecho. Y hoy particularmente vamos a estar con nuestra querida Rita a la cabeza del grupo. Entonces, Rita, te cedo el micrófono. Bien, bueno, hola, buenas noches a todos los que no he saludado todavía. Hoy vamos a reflexionar entre todos sobre el documento 185, que es el juicio ante Pilato. Para comenzar, invoquemos la presencia de nuestro Padre para dar gracias, para pedir guía, protección y bendiciones para cada uno de nosotros y para todos los que después puedan ver este video. Así que invito a Angelita, que amorosamente nos va a ofrecer la oración. Muchas gracias, Rita. Igualmente, buenas noches a todos. Qué honor tenerlos acá. Como siempre, esta es una gran familia. Bueno, ruego que nos pongamos en modo oración, cerremos nuestros ojitos, de pronto una respiración profunda y vamos inmediatamente a unir todos nuestros ajustadores del pensamiento en uno solo. Traer a este Padre nuestro, Micael de Nevadón, en Jesús de Nazaret, a darle todo nuestro agradecimiento por las enseñanzas que nos está dejando en cada uno de los documentos, que nos deja ver en realidad cómo fue su vida. El documento de hoy, te pedimos, Padre, que nos muestres no tanto el sufrimiento que tuviste material, sino tu enseñanza y tu gran regalo al sentir todo y experienciar todo lo que sentimos nosotros, tus hijos. Gracias mil por toda esta humildad, por toda esta sabiduría, por todo este amor, esta entrega y este compromiso para con nosotros. Por favor, muéstranos y déjanos discernir tus enseñanzas dentro de este documento, que si lágrimas nos sacan, agradecimiento también. Gracias, gracias, gracias. Amén. Amén. Bien, ahora, hermanos, los invito a que nos acompañen con atención y devoción en esta presentación que vamos a hacer. Abramos nuestros corazones, nos dispongamos a vivir esta experiencia como si estuviéramos en aquella víspera de Pascua, donde Micael comienza su última etapa de vida, por cierto, triste y dolorosa, en nuestro planeta Urantia. Seminario Caminando las enseñanzas de Jesús. Documento 185, el juicio ante Pilato. Poco después de las 6 de la mañana de este viernes, 7 de abril del año 30 después de Jesucristo, Jesús fue llevado ante Pilato, el procurador romano que gobernaba Judea, Samaria e Idumea, bajo la supervisión inmediata del legado de Siria. Como vemos aquí en el mapa, entonces la región que gobernaba Pilato, abajo en verde, Samaria, más al sur Judea, y al sur Idumea. Esa era la amplia región que gobernaba Pilato. Y al norte vemos el legado de Siria, quien supervisaba inmediatamente a Pilato. El maestro fue llevado ante la presencia del gobernador romano por los guardias del templo, atado y acompañado por unos 50 de sus acusadores, incluyendo el tribunal sanedrista, principalmente Saduceo, Judas Iscariote, el sumo sacerdote Caifás y el apóstol Juan. Anás no compareció ante Pilato.
Pilato estaba levantado y listo para recibir a este grupo de visitantes matutinos, pues había sido informado por los que habían conseguido su consentimiento la noche anterior para emplear soldados romanos en el arresto del Hijo del Hombre, de que Jesús sería traído ante su presencia temprano. Había sido arreglado que este juicio tuviera lugar frente al pretorio, una adición a la fortaleza de Antonia, donde Pilato y su mujer se hospedaban cuando estaban en Jerusalén. Aunque Pilato dirigió gran parte del interrogatorio de Jesús dentro de las salas del pretorio, el juicio público fue celebrado afuera, sobre la escalinata que conducía a la entrada principal. Esta fue una concesión a los judíos, que se negaban a entrar en un edificio gentil en el que tal vez se había usado levadura este día de preparación para la Pascua. Aquí quiero hacer un breve comentario. Recordemos que estamos en la Pascua y durante la Pascua se consumía pan sin levadura, también conocido como pan ácimo. Y después de la fiesta de la Pascua, los siguientes 7 días se comía pan sin levadura. Y por consiguiente, entonces los judíos sacaban toda levadura de sus casas para que no hubiera pues levadura en las casas de ellos, pero en las casas de los romanos o de los gentiles posiblemente hubiera levadura y así ellos no entraban a esos edificios de otras personas porque no sabían si había o no había levadura. Y esa conducta los volvería no solamente ceremonialmente impuros, impidiéndoles de este modo compartir la fiesta de acción de gracias de la tarde, sino que también deberían someterse a la ceremonia de purificación después de la caída del sol, antes de poder compartir la cena pascual. Aunque a estos judíos no les remordía la conciencia por complotar, es decir, por hacer complot para asesinar judicialmente a Jesús, eran sin embargo escrupulosos en cuanto a estos asuntos de limpieza ceremonial y regularidad tradicional. Y estos judíos no han sido los únicos en no llegar a reconocer las altas y santas obligaciones de naturaleza divina, mientras prestaban atención meticulosa a cosas de escasa importancia para el bienestar humano, tanto en el tiempo como en la eternidad. Poncio Pilato. Y aquí también quiero hacer otro pequeño comentario, porque cuando leí Pilato, como que pensé que no era Pilato, sino Pilatos. Al buscar en la versión del libro Durante, a la versión europea, allá aparece como Pilatos. Y al buscar en algunas Biblias que tengo por allí, pues en unas decía Pilato y en otras decía Pilatos. Así que entonces, al revisar en internet, encuentro que ambas son correctas. En rigor, si tomamos como base el nombre latino, debería ser Pilato, pues la terminación latina US pasa como norma general a O. Es decir, de Pilatos sería Pilato, así como Tiberius es Tiberio. Así que, aunque ambas se aceptan, pues más correcta sería Pilato. Continuemos. Si Poncio Pilato no hubiese sido un gobernador razonablemente bueno de las provincias menores, Tiberio, el emperador, recordemos, el emperador romano a quien Jesús visitó por allá en Roma, Tiberio no le habría permitido que permaneciera como procurador de Judea durante 10 años. Aunque era un administrador más o menos bueno, era un cobarde moral. No era hombre suficientemente grande como para comprender la naturaleza de su tarea como gobernador de los judíos. No captaba el hecho de que estos hebreos tenían una religión verdadera, una fe por la cual estaban dispuestos a morir y que millones y millones de ellos, dispersados aquí y allá a lo largo y a lo ancho del imperio, consideraban que Jerusalén era el templo de su fe y respetaban al Sanedrín por ser para ellos el más alto tribunal en la tierra. Pilato no amaba a los judíos y este odio profundo se manifestó muy pronto. De todas las provincias romanas, ninguna era más difícil de gobernar que Judea. Pilato nunca entendió realmente los problemas administrativos de los judíos y por consiguiente muy pronto en su experiencia como gobernador cometió una serie de errores casi fatales y prácticamente suicidas. Ya veremos cuáles van a ser. Fueron estos errores los que dieron a los judíos mucho poder sobre él. Cuando querían influir sobre sus decisiones, todo lo que tenían que hacer era amenazar con una revuelta y Pilato inmediatamente capitulaba.
Esta aparente vacilación o falta de valor moral del procurador se debía principalmente al recuerdo de una serie de controversias que había tenido con los judíos, que en cada caso ellos habían ganado. Los judíos sabían que Pilato les tenía miedo, que temía por su posición ante Tiberio, y emplearon este conocimiento para gran desventaja del gobernador en numerosas ocasiones. La desventaja de Pilato para con los judíos se produjo como resultado de una serie de encuentros desafortunados. En primer término, no supo tomar en serio el profundo prejuicio judío contra todas las imágenes como símbolo de adoración de ídolos. Por consiguiente, permitió que sus soldados entraran a Jerusalén sin quitar las imágenes del César de sus banderas, tal como había sido práctica de los soldados romanos bajo su predecesor. Una numerosa delegación de judíos esperó a Pilato por 5 días implorándole que quitara esas imágenes de los estandartes militares. Se negó rotundamente a otorgar su petición y les amenazó de muerte instantánea. Pilato, siendo un escéptico, no comprendía que los hombres con fuertes sentimientos religiosos no vacilarían en morir por sus convicciones religiosas. Por consiguiente, se anonadó cuando estos judíos se presentaron desafiantemente ante su palacio, de cara al suelo, y enviaron el mensaje de que estaban listos para morir. Pilato se dio entonces cuenta de que había hecho una amenaza que no quería cumplir. Capituló y ordenó que las imágenes fueran quitadas de los estandartes de sus soldados en Jerusalén. Y desde ese momento en adelante se encontró en alto grado sometido a los deseos de los líderes judíos, quienes habían descubierto de esta manera su debilidad al hacer él amenazas que temía ejecutar. Pilato posteriormente decidió volver a ganar su prestigio perdido y por lo tanto hizo colocar los escudos del emperador del tipo de los que se usaban comúnmente para adorar a César en los muros del palacio de Herodes en Jerusalén. Cuando los judíos protestaron, él se mantuvo firme. Cuando se negó a escuchar sus protestas, ellos apelaron prontamente a Roma y el emperador, con igual prontitud, ordenó que se quitaran los escudos ofensivos. De ahí en adelante, Pilato gozó de aún menos estima que antes. Otra cosa que le granjeó la aversión de los judíos fue que se atrevió a tomar dinero del tesoro del templo para financiar la construcción de un nuevo acueducto que proveería mayor abastecimiento de agua para los millones de visitantes a Jerusalén en las épocas de las grandes fiestas religiosas. Los judíos sostenían que solo el Sanedrín podía desembolsar fondos del templo y nunca cesaron de imprecar a Pilato por esta decisión presuntuosa. No menos de una veintena de revueltas y mucho derramamiento de sangre resultaron de esta decisión. La última de estas graves explosiones tuvo que ver con la matanza de un numeroso grupo de galileos en el momento mismo en que estaban adorando frente al altar. Es significativo que aunque este vacilante potentado romano sacrificó la vida de Jesús por su temor de los judíos y para salvaguardar su posición personal, fue finalmente depuesto como resultado de una matanza innecesaria de samaritanos en relación con las pretensiones de un falso Mesías que condujo a ciertas tropas al monte Gerizim. El monte Gerizim queda en territorio de Samaria, en el que éste decía que estaban enterradas las vasijas del templo, y se produjeron violentas escaramuzas cuando no pudo revelar el lugar en el que se habían escondido las vasijas sagradas, tal como lo había prometido. Como resultado de este episodio, el legado de Siria, recordemos que era quien supervisaba a Pilato, el legado de Siria ordenó que Pilato volviese a Roma. Tiberio, el emperador, murió mientras Pilato estaba camino a Roma y no se le nombró de nuevo procurador de Judea. No se recobró nunca plenamente de la condenación penosa de haber consentido a la crucifixión de Jesús. Como no gozaba de ningún favor a los ojos del nuevo emperador, tengo entendido que el nuevo emperador fue Calígula, se retiró a la provincia de Lausanne, donde posteriormente se suicidó. Y buscando
en internet, pues encuentro que la provincia de Lausanne está ubicada en lo que actualmente es Suiza, junto a un lago. Hasta allá fue a dar Pilato para morir. Continuamos. Claudia Prócula. Y aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis con relación a Claudia Prócula, porque miren ustedes lo que encontré por ahí. Claudia Prócula es, según la tradición, y esto está en internet y aparece con ese mismo nombre, pero no dice que es según el libro de Urantia, dice según la tradición, la esposa del prefecto romano Poncio Pilato. No es citada por su nombre en el Nuevo Testamento, pero tradiciones alternativas cristianas le dieron su nombre y la consideraron santa. Se conoce como Prócula, Procla, Perpetua o Claudia Prócula. De los 4 evangelios, solo es mencionada como esposa de Pilato en el de Mateo. Claudia es reconocida como santa, y esto me extrañó a mí muchísimo, me sorprendió. Es reconocida como santa según dos iglesias en el cristianismo oriental, en la Iglesia Ortodoxa Oriental y en la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. En la Iglesia Ortodoxa Oriental se celebra el 27 de octubre su fiesta, y en la Iglesia Ortodoxa de Etiopía se celebra el 25 de junio, pero además junto con Pilato. Ellos dos tienen su fiesta en esa iglesia el 25 de junio. Así que es algo, pues, para complementar la información sobre Claudia Prócula. Volvamos entonces al documento. Claudia Prócula, la mujer de Pilato, mucho había oído hablar de Jesús por boca de su criada, que era una fenicia creyente en el Evangelio del Reino. Después de la muerte de Pilato, Claudia fue prominentemente identificada con la difusión de la buena nueva. Todo esto explica mucho de lo que ocurrió en esta trágica mañana del viernes. Es fácil comprender por qué los judíos tenían la presunción de dictaminar a Pilato, de hacer que se levantara a las 6 de la mañana para enjuiciar a Jesús. Y también por qué no vacilaron en decirle que lo acusarían de traición ante el emperador si se atreviera a negarse a sus demandas de ejecutar a Jesús. Un gobernador romano meritorio que no se hubiese granjeado una posición de desventaja frente a los dirigentes de los judíos, jamás habría permitido que estos fanáticos religiosos sedientos de sangre pusieran a muerte a un hombre a quien él mismo había declarado inocente de los falsos cargos y sin faltas. Roma cometió un grave error, un error de serias consecuencias en los asuntos terrenales, al enviar a este Pilato, un administrador de segunda categoría, como gobernador de Palestina. Tiberio debería haber enviado a los judíos el mejor administrador provincial de su imperio. Dos, Jesús comparece ante Pilato. Cuando Jesús y sus acusadores se reunieron frente a la sala de juicio de Pilato, el gobernador romano salió y, dirigiéndose a la compañía reunida, preguntó: ¿Qué acusación traéis contra este tipo? Los saduceos y los consejeros, que habían decidido ocuparse de eliminar a Jesús, tenían decidido presentarse ante Pilato y pedirle la confirmación de la sentencia de muerte pronunciada contra él, sin voluntariamente mencionar ningún cargo definido. Por lo tanto, el portavoz del tribunal de los sanedristas contestó a Pilato: Si este hombre no fuera malhechor, no te lo habíamos traído. Cuando Jesús y sus acusadores se reunieron frente a la sala de juicio de Pilato, el gobernador romano salió y, dirigiéndose a la compañía reunido, preguntó: ¿Qué acusación traéis contra este tipo? Los saduceos y los consejeros, que habían decidido ocuparse de eliminar a Jesús, tenían decidido presentarse ante Pilato
y pedirle la confirmación de la sentencia de muerte pronunciada contra él, sin voluntariamente mencionar ningún cargo definido. Por lo tanto, el portavoz del tribunal de los sanhedristas contestó a Pilato: Si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Cuando Pilato observó que titubeaban en declarar sus acusaciones contra Jesús, aunque sabía que habían pasado toda la noche deliberando sobre sus culpas, les contestó: Puesto que no estáis de acuerdo en ninguna acusación definida, ¿por qué no os hacéis cargo de él y lo juzgáis según vuestras leyes? Entonces habló el escribano del tribunal del Sanedrín a Pilato: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y este revoltoso de nuestra nación se merece morir por las cosas que ha dicho y hecho. Por lo tanto, hemos venido ante ti para que confirmes este decreto. Presentarse ante el gobernador romano con esta actitud tan evasiva revela tanto la mala voluntad y el odio de los sanhedristas hacia Jesús como su falta de respeto por la justicia, honor y dignidad. ¡Qué atrevimiento el de estos ciudadanos súbditos al comparecer ante su gobernador provincial pidiendo un decreto de ejecución contra un hombre antes de permitirle un juicio justo y sin siquiera pronunciar acusaciones criminales definidas contra él! Pilato algo sabía del trabajo de Jesús entre los judíos y supuso que las acusaciones contra él tenían que ver con infracciones a las leyes eclesiásticas judías. Por lo tanto, trató de referir el caso al propio tribunal de ellos. Otra vez más, Pilato se deleitaba en hacerles confesar públicamente que no tenían ellos el poder para pronunciar y llevar a cabo sentencias de muerte, aún contra uno de su propia raza que habían llegado a aborrecer con un odio tan amargo y envidioso. A esto hacía pocas horas, cuando cerca de medianoche y después de haber dado permiso de usar soldados romanos para el arresto secreto de Jesús, había oído Pilato más hechos sobre Jesús y sus enseñanzas de labios de su mujer Claudia, que era una conversa parcial al judaísmo y que más tarde creyó plenamente en el Evangelio de Jesús. Pilato hubiera querido posponer esta audiencia, pero vio que los líderes judíos estaban decididos a proceder con el caso. Sabía que este día no era tan solo la mañana de preparación para la Pascua, sino que también, siendo viernes, era el día de preparación para el sábado judío de reposo y adoración. Pilato, siendo muy sensible a la falta de respeto de estos judíos para con él, no estaba deseoso de cumplir con sus demandas de que Jesús fuera sentenciado a muerte sin juicio. Por lo tanto, después de esperar unos momentos para que ellos pudieran presentar sus acusaciones contra el prisionero, se volvió hacia ellos y dijo: No condenaré a este hombre a muerte sin juicio. Tampoco lo interrogaré antes de que hayáis presentado por escrito vuestras acusaciones contra él. Cuando el sumo sacerdote y los demás escucharon estas palabras de Pilato, hicieron una señal al escribano del tribunal, quien entonces entregó a Pilato las acusaciones escritas contra Jesús. Y estas acusaciones eran: Es decisión del tribunal del sanhedrista que este hombre es un malhechor
y embaucador de nuestra nación, porque es culpable de 1. Pervertir a nuestra nación e incitar a nuestro pueblo a la rebelión. 2. Prohibir al pueblo que le pague tributo a César. 3. Llamarse a sí mismo rey de los judíos y enseñar la fundación de un nuevo reino. Jesús no había sido enjuiciado en forma regular ni sentenciado legalmente de ninguna de estas acusaciones. Ni siquiera había escuchado las acusaciones cuando fueron declaradas por primera vez, pero Pilato lo hizo traer del pretorio, donde era vigilado por los guardianes, e insistió en que estas acusaciones se repitieran en presencia de Jesús. Cuando escuchó Jesús estas acusaciones, bien sabía que no le habían pedido que declarara ante la corte judía sobre estos asuntos, así como también lo sabían Juan Zebedeo y sus acusadores, pero nada respondió él a estas falsas acusaciones. Aun cuando Pilato le ordenó que les respondiera a sus acusadores, él no abrió la boca. Pilato tanto se sorprendió de la injusticia del procedimiento y tanto se impresionó por el silencio de Jesús y su conducta noble, que decidió llevar al prisionero a la sala e interrogarlo privadamente. La mente de Pilato estaba en estado de confusión. Les temía él a los judíos en su corazón, y su espíritu estaba altamente desasosegado por el espectáculo de Jesús, majestuosamente de pie ante sus acusadores sanguinarios, contemplándolos, no con desprecio silencioso, sino con una expresión de piedad genuina y afecto acongojado. Tres, el interrogatorio privado de Pilato. Pilato llevó a Jesús y a Juan Zebedeo a su aposento privado, dejando afuera a los guardianes e indicándole al prisionero que se sentara. Se sentó a su lado y le hizo varias preguntas. Pilato comenzó su conversación con Jesús, asegurándole que no creía que la primera acusación contra él fuera verdad, que era él un pervertidor de la nación e incitador a la rebelión. Luego le preguntó: ¿enseñaste alguna vez que se le ha de negar el tributo al César? Jesús, indicando a Juan, dijo: Pregúntale a él o a cualquier otro que haya oído mis enseñanzas. Entonces Pilato interrogó a Juan sobre el asunto del tributo, y Juan atestiguó sobre las enseñanzas del maestro y explicó que Jesús y sus apóstoles pagaban impuestos tanto al César como al templo. Cuando Pilato hubo interrogado a Juan, dijo: asegúrate de no decirle a nadie que yo hablé contigo. Y Juan jamás reveló este asunto. Entonces Pilato se dio vuelta para preguntar a Jesús: En cuanto a la tercera acusación contra ti, ¿eres tú el rey de los judíos? Puesto que había un tono de interrogación posiblemente sincera en la voz de Pilato, Jesús sonrió al procurador y dijo: Pilato, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O tomas esta pregunta de los labios de otros, los de mis acusadores? Por lo cual, en tono parcialmente indignado, el gobernador respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu pueblo y los principales sacerdotes te han entregado a mí y me han pedido que te sentencie a muerte. Yo pongo en duda la validez de sus acusaciones y tan solo estoy tratando de averiguar por mí mismo qué has hecho. Dime, ¿has dicho tú que eres el rey de los judíos y has tratado de fundar un nuevo reino?
Entonces le dijo Jesús a Pilato: ¿Acaso no percibes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, con toda seguridad mis discípulos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mi presencia aquí, ante ti, en estas ataduras, es suficiente para mostrar a todos los hombres que mi reino es de un dominio espiritual, aún la hermandad de los hombres, que, a través de la fe y por el amor, se han vuelto hijos de Dios. Y esta salvación es tanto para los gentiles como para los judíos. Luego, ¿eres tú rey después de todo? dijo Pilato. Jesús respondió: Sí, soy tal rey. Y mi reino es la familia de los hijos por fe de mi Padre que está en el cielo. Para este fin nací yo en el mundo, aún para mostrar a mi Padre, a todos los hombres, y atestiguar la verdad de Dios. Y aún ahora te declaro que todo el que ama la verdad oye mi voz. Entonces dijo Pilato, medio en broma y medio sinceramente: La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién lo sabe? Pilato no podía comprender las palabras de Jesús, ni tampoco podía entender la naturaleza de su reino espiritual. Pero estaba ahora seguro de que el prisionero nada había hecho que lo hiciera reo de muerte. Mirar a Jesús cara a cara fue suficiente para convencer aún a Pilato de que este hombre tierno y agotado, pero majestuoso y recto, no era un revolucionario salvaje y peligroso que quería establecerse en el trono temporal de Israel. Pilato creyó entender algo de lo que Jesús significaba cuando se llamó a sí mismo rey, porque conocía las enseñanzas de los estoicos, quienes declaran que el sabio es rey. Pilato estaba plenamente convencido de que, en vez de ser un sedicioso peligroso, Jesús no era más ni menos que un visionario inocuo, un fanático inocente. Después de interrogar al maestro, Pilato regresó a donde los altos sacerdotes y los acusadores de Jesús y dijo: He interrogado a este hombre y no hallo en él ningún delito. No creo que sea culpable de las acusaciones que habéis dirigido contra él. Creo que debe ser puesto en libertad. Cuando los judíos escucharon esto, se airaron grandemente, tanto que gritaron violentamente que Jesús debía morir. Y uno de los sanhedristas se adelantó atrevidamente al lado de Pilato, diciendo: Este hombre revoluciona al pueblo, comenzando en Galilea y siguiendo por toda Judea. Es un malhechor y comete fechorías. Mucho te arrepentirás. Haz en libertad a este hombre protervo. Pilato no sabía qué hacer con Jesús. Por lo tanto, cuando les oyó decir que había empezado su trabajo en Galilea, pensó en sacarse de encima la responsabilidad de decidir el caso, por lo menos para ganar tiempo y pensar en el asunto, enviando a Jesús a que compareciera ante Herodes, quien estaba por ese entonces en la ciudad para asistir a la Pascua. Pilato también pensó que este gesto contribuiría tal vez a suavizar ciertos sentimientos amargos que existían desde hacía un tiempo entre él y Herodes, por numerosos malentendidos sobre asuntos de jurisdicción. Pilato, después de llamar a los guardianes, dijo: Este hombre es Galileo. Llevadlo inmediatamente ante Herodes y cuando él lo haya interrogado, informadme de lo que él halle.
Entonces llevaron a Jesús ante Herodes. 4. Jesús ante Herodes. Cuando Herodes Antipas iba a Jerusalén, se hospedaba en el viejo palacio macabeo de Herodes el Grande. Si vemos aquí la imagen que está a la derecha, donde está el mouse, ahí podemos ubicar dónde estaba dentro de todo el contexto del área, donde estaba el palacio de Herodes. Bien, y fue a este palacio del anterior rey que Jesús fue llevado por los guardianes del templo, seguido por sus acusadores y una multitud en aumento. Herodes por mucho tiempo había oído hablar de Jesús y tenía mucha curiosidad de verle. Cuando el Hijo del Hombre estuvo ante él, este viernes por la mañana, el malvado Idumeo no recordó en ningún momento al muchacho de años anteriores que había aparecido ante él en Séforis, pidiéndole una decisión justa sobre el dinero que se le debía a su padre, quien había muerto accidentalmente mientras trabajaba en uno de los edificios públicos. Por lo que sabía Herodes, él nunca había visto a Jesús, aunque mucho se había preocupado por él cuando hacía su obra en Galilea. Ahora, con Jesús en la custodia de Pilato y de los judeos, Herodes ansiaba verlo, pues le parecía que ya no corría peligro de que surgieran problemas por él en el futuro. Herodes mucho había oído de los milagros forjados por Jesús y realmente esperaba verlo realizar algún portento. Cuando trajeron a Jesús ante Herodes, el tetrarca se sorprendió ante su apariencia majestuosa y de la calma de su conducta. Durante unos 15 minutos hizo Herodes preguntas a Jesús, pero el maestro no respondió. Herodes lo provocó, desafiándolo a que realizara un milagro, pero Jesús no respondió a sus muchas preguntas ni a sus desafíos. Entonces Herodes se volvió a los altos sacerdotes y los saduceos y, prestando oído a sus acusaciones, oyó todo lo que Pilato había escuchado y más sobre las supuestas fechorías del Hijo del Hombre. Finalmente, convencido de que Jesús ni hablaría ni realizaría un portento para él, Herodes, después de burlarse de él por un tiempo, lo envolvió en un viejo manto de púrpura real y lo mandó de vuelta a Pilato. Herodes sabía que no tenía jurisdicción sobre Jesús en Judea, aunque se alegraba de creer que finalmente estaría libre de Jesús en Galilea. Estaba agradecido de que fuera responsabilidad de Pilato condenarlo a muerte. Herodes no se había recobrado nunca plenamente del temor que lo perseguía por haber dado muerte a Juan el Bautista. Herodes en ciertos momentos temió que Jesús fuera Juan, resucitado de entre los muertos. Ahora pudo liberarse de ese temor, puesto que observó que Jesús era una persona muy distinta del extrovertido y apasionado profeta que se había atrevido a exponer y denunciar su vida privada. Quinto, Jesús vuelve ante Pilato. Cuando los guardianes trajeron a Jesús de vuelta ante Pilato, él salió a la escalinata del pretorio, donde se había colocado el asiento para el juicio y, reuniendo a los altos sacerdotes y a los sanhedristas, les dijo: Habéis traído a este hombre ante mí, acusándolo de que pervierte al pueblo, prohíbe el pago de los impuestos y dice ser el rey de los judíos. Lo he interrogado y no lo encuentro culpable de estas acusaciones. De hecho, no encuentro falta alguna en él. Luego lo envía a Herodes y el tetrarca debe de haber llegado a la misma conclusión, puesto que nos lo ha enviado de vuelta. De cierto, este hombre no ha hecho nada merecedor de muerte. Si aún creéis que necesita ser disciplinado, estoy dispuesto a castigarle antes de ponerlo en libertad. En el momento en que se disponían los judíos a expresar en alta voz su protesta ante la idea de poner a Jesús en libertad, se acercó una gran muchedumbre que marchaba al pretorio para pedir a Pilato que soltara a un prisionero en honor de la fiesta de Pascua. Había sido costumbre durante cierto tiempo de que los gobernadores romanos permitieran a la plebe seleccionar a un hombre encarcelado
o condenado para amnistía al tiempo de la Pascua. Ahora pues, esta muchedumbre se presentaba ante él para pedir que soltaran a un prisionero, y puesto que Jesús tan recientemente había gozado de tanta popularidad con las multitudes, se le ocurrió a Pilato que tal vez podría salirse del lío proponiendo a este grupo que, puesto que Jesús era un prisionero en ese momento ante su asiento de juez, le soltaría a este hombre de Galilea como símbolo de la buena voluntad de la Pascua. Al subir la multitud por las escalinatas del edificio, Pilato les oyó decir el nombre de un tal Barrabás. Barrabás era un conocido agitador político y ladrón, asesino, hijo de un sacerdote que recientemente había sido apresado en el acto de robar y asesinar en la carretera de Jericó. Este hombre había sido condenado a muerte y sería ejecutado en cuanto terminaran las festividades de la Pascua. Pilato se puso de pie y explicó a la multitud que Jesús había sido traído ante él por los altos sacerdotes, quienes querían condenarlo a muerte por ciertas acusaciones y que él no pensaba que el hombre fuera reo de muerte. Dijo Pilato: ¿A quién pues preferís que yo suelte? ¿A este Barrabás, el asesino, o a este Jesús de Galilea? Cuando Pilato hubo hablado así, los altos sacerdotes y los consejeros del Sanedrín gritaron a voz en cuello: ¡Barrabás! Barrabás. Barrabás. Y cuando la gente vio que los altos sacerdotes estaban decididos a poner a Jesús a muerte, enseguida se unieron al clamor, vociferando que soltaran a Barrabás. Pocos días antes, esta multitud había admirado a Jesús, pero la muchedumbre no admiraba al que, habiendo dicho que era hijo de Dios, se encontraba ahora en la custodia de los altos sacerdotes y de los dirigentes ante el tribunal de Pilato, condenado a muerte. Jesús podía ser el héroe de la plebe cuando echaba a los cambistas y a los mercaderes del templo, pero no como prisionero sin resistencia en las manos de sus enemigos y enjuiciado a muerte. Pilato se airó al observar a los altos sacerdotes pedir a voces el perdón de un asesino bien conocido y pidiendo al mismo tiempo la sangre de Jesús. Vio su malicia y su odio y percibió su prejuicio y envidia. Por lo tanto, les dijo: ¿Cómo podéis vosotros elegir la vida de un asesino en vez de la de este hombre cuyo peor crimen es que se hace llamar figurativamente rey de los judíos? Pero no fue esta una declaración sabia por parte de Pilato. Los judíos eran un pueblo orgulloso, ahora sí sometido al yugo político de los romanos, pero esperanzados del advenimiento de un Mesías que los liberaría de su esclavitud gentil con gran muestra de poder y gloria. Resintieron mucho más de lo que Pilato podía darse cuenta la sugerencia de que este maestro de maneras mansas y de extrañas doctrinas, arrestado ahora y acusado de delitos dignos de muerte, podía ser considerado el rey de los judíos. Reaccionaron a esta observación como un insulto a todo lo que ellos consideraban sagrado y honorable en su existencia nacional, y por lo tanto todos ellos a voces pidieron que se soltara a Barrabás y que se matara a Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente de las acusaciones traídas contra él, y si hubiese sido un juez justo y valiente, lo habría exonerado y puesto en libertad. Pero tenía miedo de desafiar a estos judíos airados
y mientras titubeaba antes de cumplir con su deber, llegó un mensajero y le dio un mensaje sellado de su mujer Claudia. Pilato indicó a los que estaban congregados ante él que deseaba leer esta comunicación que acababa de recibir antes de proceder con el asunto ante él. Cuando Pilato abrió la carta de su mujer, leyó: Te ruego que nada tengas que ver con este hombre justo e inocente a quien llaman Jesús. Mucho he padecido esta noche en sueños por causa de él. Esta nota de Claudia no solo preocupó grandemente a Pilato, por lo que postergó así la adjudicación de este asunto, sino que desafortunadamente proporcionó tiempo suficiente para que los líderes judíos circularan libremente entre la multitud y urgieran al pueblo a que pidiese que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Finalmente, Pilato se dirigió nuevamente a solucionar el problema que enfrentaba, preguntando al grupo mezclado de potentados judíos y multitud buscadora de perdón: ¿Qué he de hacer con el que se llama Rey de los Judíos? y todos ellos gritaron al unísono: Crucifícalo, crucifícalo. La unanimidad de esta demanda de la multitud mezclada sorprendió y alarmó a Pilato, el juez injusto y temeroso. Nuevamente Pilato dijo: ¿Por qué queréis crucificar a este hombre? ¿Qué mal ha hecho? ¿Quién se presentará para atestiguar contra él? Pero cuando oyeron a Pilato hablar en defensa de Jesús, tan solo gritaron nuevamente: Crucifícalo, Crucifícalo. crucifícalo. Una vez más, Pilato apeló a ellos sobre el asunto de soltar un prisionero para la Pascua, diciendo: Nuevamente os pregunto, ¿cuál de estos prisioneros debo soltaros en esta vuestra Pascua? De nuevo la multitud gritó: Danos a Danos a Barrabás. Danos a Barrabás. Entonces dijo Pilato: Si suelto al asesino Barrabás, ¿qué he de hacer con Jesús? Nuevamente la multitud gritó al unísono: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato estaba aterrorizado por el clamor insistente de la plebe, que actuaba bajo el liderazgo directo de los altos sacerdotes y de los consejeros del Sanedrín. Sin embargo, decidió hacer un último intento de apaciguar a la multitud y salvar a Jesús. En todo lo que está ocurriendo este viernes temprano en la mañana ante Pilato, tan solo participan los enemigos de Jesús. Sus muchos amigos aún no saben de su arresto durante la noche y de su juicio temprano por la mañana, o bien están escondidos para evitar ser arrestados también y adjudicados reos de muerte porque creen en las enseñanzas de Jesús. En la multitud que clama por la muerte del Maestro, tan solo se encuentran sus enemigos jurados y la plebe despreocupada, fácilmente voluble. Pilato quería hacer un último llamado a la piedad de ellos, pero como teme desafiar el clamor de esta plebe enardecida que quiere la sangre de Jesús, ordena a los guardianes judíos y a los soldados romanos que se lleven a Jesús y lo azoten. Un pequeño comentario: en la figura superior se ve más o menos cómo pudo haber sido este episodio, la flagelación de Jesús, donde estuvo atado de manos a un poste y los soldados romanos usaban algunos de los fustigadores o las cuerdas que se ven ahí a la derecha arriba
las cuales consistían en un madero corto y cuerdas de cuero, digamos, con algunos nudos, donde ataban huesos afilados o si no, bolas de acero. ¿Ya? Este fue un acto de procedimiento injusto e ilegal, ya que la ley romana permitía que únicamente aquellos condenados a muerte por crucifixión fueran azotados. Los guardianes llevaron a Jesús al patio abierto del pretorio para este castigo. Aunque sus enemigos no presenciaron los azotes, Pilato sí los presenció. Y antes de que ellos terminaran su abuso malvado, ordenó a los azotadores que desistiesen e indicó que Jesús debía ser traído ante él. Antes de que los azotadores golpearan a Jesús con sus cuerdas anudadas, atándole a un poste, nuevamente le pusieron el manto de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la colocaron en la frente. Después de ponerle en la mano una caña como cetro, hincando la rodilla lo escarnecían, diciendo: «Salud, Salud. Rey de los judíos». Y lo escupieron y le dieron de bofetadas en la cara. Y uno de ellos, antes de devolverlo a Pilato, le quitó la caña de la mano y lo golpeó con esta en la cabeza. Entonces Pilato condujo a este prisionero sangrante y lacerado, y presentándoselo a la multitud mezclada, dijo: He aquí el hombre. Nuevamente os digo que no hallo delito en él, y habiéndolo azotado, quiero soltarlo. Allí estaba pues Jesús el Nazareno, envuelto en un viejo manto de púrpura real, con una corona de espinas que le hería su compasiva frente. Su rostro estaba cubierto de sangre y su cuerpo encorvado bajo el peso del sufrimiento y la congoja. Pero nada conmueve el corazón insensible de los que son víctimas de un intenso odio emocional y esclavos del prejuicio religioso. Esta visión hizo correr un poderoso escalofrío por los reinos de un vasto universo, pero no tocó el corazón de los que habían decidido destruir a Jesús. Cuando las multitudes se recuperaron de la primera impresión de ver el sufrimiento del Maestro, tan solo gritaron más fuerte y por más tiempo: Crucifícalo. 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 Ahora comprendió Pilato que era inútil apelar a sus supuestos sentimientos de piedad. Se adelantó y dijo: Percibo que estáis decididos a que este hombre muera. ¿Pero qué ha hecho él para merecerse la muerte? ¿Quién declarará su crimen? Entonces el alto sacerdote se adelantó y acercándose a Pilato declaró airadamente: Nosotros tenemos una ley sagrada y según esa ley él debe morir, porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, se atemorizó aún más, no solo de los judíos, sino que recordando la nota de su mujer y la mitología griega de los dioses que bajaban a la tierra, se puso a temblar ante la idea de que Jesús posiblemente fuera un personaje divino. Señaló a la multitud que se calmara, mientras llevó a Jesús del brazo y nuevamente lo condujo adentro del edificio para interrogarlo ulteriormente. Pilato estaba confundido por el temor, perplejo por la superstición y atormentado por la actitud testaruda de la plebe. Siete. La última entrevista con Pilato. Pilato, temblando de emoción temerosa, se sentó al lado de Jesús y le preguntó: ¿De dónde vienes? ¿Realmente quién eres tú?
¿qué es esto que dicen ellos que tú eres el Hijo de Dios? Pero Jesús no podía contestar estas preguntas planteadas por un juez temeroso de los hombres, un juez débil y vacilante que tan injustamente lo hizo azotar aun cuando le había declarado inocente de todo delito, y antes de haber sido debidamente sentenciado a muerte. Jesús miró directamente a los ojos a Pilato, pero no le contestó. Entonces dijo Pilato: ¿Te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que aún tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Entonces dijo Jesús: Ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no fuese dada de arriba. No puedes ejercer autoridad alguna sobre el Hijo del Hombre, a menos que el Padre en el cielo lo permita. Pero tú no tienes tanta culpa, puesto que eres ignorante del Evangelio. El que me traicionó y el que me entregó a ti, el pecado de ellos es mayor. Esta última conversación con Jesús aterrorizó del todo a Pilato. Este cobarde moral y débil juez estaba ahora bajo el doble peso del temor supersticioso de Jesús y del temor mortal de los líderes judíos. Nuevamente Pilato apareció ante el gentío diciendo: Estoy seguro de que este hombre es tan solo un ofensor religioso. Deberíais tomarlo y juzgarlo por vuestra ley. ¿Por qué esperáis que yo consienta con su muerte por haber él transgredido vuestras tradiciones? Pilato estaba casi listo para soltar a Jesús cuando Caifás, el sumo sacerdote, se acercó al cobarde juez romano y, sacudiendo un dedo vengativo en la cara de Pilato, dijo con palabras airadas que toda la multitud podía oír: Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César, y yo me aseguraré de que el emperador se entere de todo. Esta amenaza pública fue demasiado para Pilato. El temor por su fortuna individual eclipsó en ese momento toda otra consideración y el cobarde gobernador ordenó que Jesús fuera traído ante el asiento del juez. Mientras el maestro estaba allí de frente a ellos, Pilato lo señaló con el dedo y dijo burlonamente: He aquí vuestro rey. Y los judíos respondieron: Crucifícalo, crucifícalo. Crucifícalo. Y entonces Pilato dijo con mucha ironía y sarcasmo: ¿Es que debo crucificar a vuestro rey? Y los judíos respondieron: Sí, crucifícalo. No tenemos más rey que el César. César. Entonces Pilato se dio cuenta de que no había esperanza alguna de salvar a Jesús, puesto que no estaba dispuesto él a desafiar a los judíos. 8. La trágica derrota de Pilato. Aquí estaba el Hijo de Dios encarnado como Hijo del Hombre. Había sido arrestado sin denuncia, acusado sin prueba, juzgado sin testigos, castigado sin veredicto y ahora pronto sería condenado a muerte por un juez injusto que había confesado que no hallaba delito en él. Si Pilato creyó apelar al patriotismo de ellos al referirse a Jesús como el rey de los judíos, se equivocó completamente. Los judíos no querían semejante rey. La declaración de los altos sacerdotes y los saduceos, no tenemos más rey que el César, impresionó aún a la plebe despreocupada, pero era demasiado tarde para salvar a Jesús, aunque se hubiese atrevido la plebe a abrazar la causa del maestro. Pilato temía un tumulto o una revuelta. No se atrevía a arriesgar disturbios durante la semana de Pascua en Jerusalén. Recientemente había sido censurado por el César y no quería arriesgar otra censura. La plebe aplaudió cuando ordenó que soltaran a Barrabás. Luego mandó que le trajeran un cántaro y agua, y allí, ante la multitud, se lavó las manos diciendo: Yo soy inocente de la sangre de este hombre.
Vosotros habéis decidido que debe morir, pero yo no hallé delito en él. Allá vosotros. Los soldados se lo llevarán. Y la plebe aplaudió y replicó: que su sangre Sangre derrame sobre nosotros, sobre nosotros y sobre sobre nuestros nuestros hijos. hijos. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tu rey entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Lo envié a Herodes. Y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año un prisionero es liberado. Barrabás. Suelta a Barrabás. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucificadlo. Crucificadlo. ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. sin palabras. Así queda uno después de este documento, sin palabras. Sí, realmente es triste, pero nos deja algunas enseñanzas, ¿no? Una de las cosas que charlábamos en el grupo es si lavarse las manos limpia la conciencia, o sea, trayéndolo a la vida diaria de cada uno, de nosotros,
seguramente que nos ha pasado en alguna oportunidad de desentendernos de alguna situación, de dejar desamparado a algún hermano, que es triste, ¿no? La verdad que uno queda sin palabra cuando ve estas cosas. Así que bueno, les damos el paso a cada uno de ustedes que quiera compartir algún sentimiento, alguna reflexión, alguna pregunta. ¿O han quedado igual que nosotros todos? Unas caras de aburridos. Adelante, Ketty. Me pareció increíble la presentación de ustedes y me impresionó más cuando todos hablaban al unísono, crucifícalo. Realmente ha sido muy, muy impresionante. Es como que realmente es como si estuvieras presente ahí. Y de escuchar diferentes voces con diferentes timbres. No sé si lo habrán practicado, pero fue muy emotivo. Lo hicieron muy bien. Y me gustó también esa escena en donde Pilato lo está interrogando y él está amarrado y las letras, el texto aparece sobre la pintura. Me pareció muy bien lograda lograron que todos captaran la atención. Lo felicito. Me gustó la presentación, de verdad. Adelante, Jaime, nuestro querido maestro. Yo quería decirles que definitivamente a ese grupo se le sentía la maldad. Sí. No, yo quería decirles que hay que dar el crédito. No se llama la Iglesia de Jesucristo, se llama la Iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días, porque a mí me van a caer encima, se van a venir todos cuando salga eso en el video, porque estamos utilizando un video, sí, que si bien es cierto es público, debe tener el crédito como es, y es la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero así aparece en el canal de YouTube. Yo también pensé eso, Jaime, sí, pero lo dejé así porque así está en el canal. Sí, pero tú no no sabes que es el todo canal de los completo. mormones, entonces hay que darle el crédito, porque si no nos van a brincar, puedes estar seguro. Más me demoro yo en subirlo que me llega el reclamo. Básicamente eso, los felicito. Excelente trabajo. Adelante, Florcita. Después Ketty. Bueno, ya que Ketty hizo mención de los grititos que hacíamos, tú no sabes lo difícil que fue para nosotros pensar en hacerlo. No queríamos hacerlo, pero queríamos transmitir lo que para nosotros era angustia, pero para la plebe. Y entonces nos pusimos a pensar y a dialogar, o sea, ¿cómo puede uno en algún momento, siendo ignorantes de todo, porque obviamente la muchedumbre era ignorante de lo que realmente estaba pasando, y unos minutos antes decía que un día antes lo habían adorado, o sea, lo habían escuchado y les había gustado, lo habían seguido, ¿no? Pero ahora que lo veían desprotegido y en poder de los soldados, no les importaba. Entonces, ¿qué poca convicción podemos tener a veces cuando nos encontramos entre muchos y nos vamos como borregos, ¿no? Siguiendo, o sea, y lo peor es que se potencializa para que todos hagan lo mismo. Eso. Eso es bien triste como mayorías podemos a veces equivocarnos tanto. Sí, así es. Y otra Adelante, cosa que nos Ketty. llamó la... Perdón, adelante. creía que habías terminado, Florcita. No, eso es otro tema. Adelante, mejor, continúen ustedes. Adelante, Ketty. Ya. Esto se remonta a los 70. En esa época salió, muchos de ustedes deben haber visto y disfrutado la ópera rock Jesus Christ Superstar, ¿no? Jesucristo Superstar. Me impactó mucho cuando Pilato se lavó las manos. Y fíjense esa capacidad de expresión que tenían esos artistas, porque todos eran cantantes. Lo coge Pilatos a Jesús después de haber sido azotado, ¿no? Él contaba los latigazos y todo. Pero a la hora que se lava las manos con sangre. Y eso fue impactante también. Sin haber conocido, seguramente, porque el libro Durantia
recién estaba difundiéndose en esa época, creo, 70, los 70. Fue realmente muy impactante esa ópera. Pero sí, sería interesante que revisaran, si tienen la oportunidad de ver esa escena, es impresionante, realmente, ¿no? En fin, es solamente un comentario, nada más. Gracias. Adelante, Angelita Álvarez, o no sé quién No, estaba primero, perdón. creo que estaba Angelita María primero. ¿Ah? Dale, Angelita. Lo que quieran. Bueno, quería expresarles la experiencia que sentí con todo el grupo dentro del documento, no documento, dentro del numeral que me tocó a mí expresar, manifestar o leer. Y es la sensación de impotencia ante el miedo, ante el temor, porque ese fue el resultado de que Pilato se lavara las manos y al fin de cuentas lo condenara a la crucifixión. Él fue movido por el miedo, por el temor. ¿Cuántas veces? Y yo misma he tomado decisiones de vida, porque todas estas son decisiones de vida, inequívocas, basadas en lo que es el temor. A mí me dejó bastante impactada esta lección. Quería manifestárselo. Gracias. Adelante, Angelita. Bueno, gracias. No, la verdad que el documento lo trabajaron de una manera tan linda, me encantó, me llegó mucho cómo muestran a Jesús en ese video, como esas palabras que él dice que su reino no es de este mundo. Fue algo de verdad que, pues, que me tocó mucho el corazón, pero la verdad que yo viendo el carácter, la personalidad de Pilatos, pues si Pilatos, o sea, básicamente los reveladores nos están diciendo que realmente Pilatos tenía el poder de haber podido sacar a Jesús o sea, haberlo salvado de tener esa muerte, si hubiera sido otro tipo de gobernante. Y como digo Angelita, ¿no? Me impresiona tremendamente ver como una persona que siente como Pilato sintió, porque él sabía que Jesús era inocente, él sabía que las acusaciones de él que le estaban haciendo eran falsas, él sabía que no tenía un juicio, que no le estaban dando un juicio justo. Él sabía todas esas cosas y cómo él, sabiendo y sintiendo eso, pues se deja llevar por el temor, se deja llevar por el miedo. Cómo no es fiel a sus convicciones, a lo que siente, a lo que él está experimentando en ese momento, sino de asustarse por un grupo de fanáticos religiosos. ¿Y hasta dónde puede llegar un fanático religioso? No medir hasta dónde pueden llegar los fanáticos. Y la otra cosa también que le hemos visto muchos personajes que hemos leído, y es que las personas llegan a un momento de perder todas sus convicciones y ser infieles a sus pensamientos, su rectitud, sus valores, cuando ven que se amenaza, que su fortuna y su posición pues la pueden perder. Y creo que eso fue otra de las cosas que dice ahí en el documento que hizo que Pilatos hiciera lo que hiciera. O sea, es tremendamente triste. En las manos de él estaba haberlo podido sacar y haber dicho, no, yo no lo voy, vamos a hacerle un juicio justo, no vamos a hacerle esto, vamos, sí, y haberse sostenido, pero no fue capaz de hacerlo. Por otro lado, me parece también muy triste. Jesús tuvo miles y cientos de seguidores. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Yo sé que muchos no sabían, pero eran muchos que habían estado con él, que lo acompañaban, que conocían el evangelio. ¿Dónde se aparecieron? Se escondieron debajo de las piedras. A mí me da coraje eso y me revuelta el corazón porque lo amaban muchos. Nadie se apareció, todos los que habían ahí eran los que lo detestaban, los que lo odiaban, pero ¿dónde estaban los que lo amaban? No aparecieron nunca. Entonces, esa falta de convicción, esa falta de fidelidad a lo que uno ama, a lo que uno quiere, a lo que le parece que es justo, que es recto, pues es
nos muestran los reveladores, el ser humano cómo puede coger y voltearse un momento a otro y actuar de una manera, o sea, contraria a todo lo que tiene, a todo lo que en algún momento ha vivido, ha experimentado, ha sentido. Y bueno, yo no digo más porque es que me emociona y hasta me dan ganas de llorar, de verdad. Bueno. Gracias, Angelita. Gracias. Adelante, Wilson. Hola, buenas noches. Voy a leer primero un texto y después hago la pregunta esa. Pero tú no tienes tanta culpa, puesto que eres ignorante del Evangelio. El que me traicionó y el que me entregó a ti, el pecado de ellos es mayor. Este puede ser un mensaje para los que estamos inmersos en la quinta revelación. El que sigue ignorante tendrá más beneficios. Abro el debate. ¿Puedo decir algo o vamos primero con Claudio, que estaba ya? Wilson, acabas de tocar el dedo en la llaga. Te voy a decir una cosa. Si todos estamos aquí queríamos saber, ahora tenemos una responsabilidad. Ahora ya no podemos decir, para empezar, ya no podemos decir, ay, es que no sabía. O sea, olvídalo. Eso ya no entra dentro del diálogo, porque entonces sí estamos en problemas. Queríamos saber, queríamos conocer, se nos ha dado el gran privilegio de conocer, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? No podemos, Ángela dijo hace rato, ¿dónde estaban los que lo amaban? ¿Dónde estaban los que lo seguían? En teoría nosotros lo seguimos, ¿no? Entonces ya no podemos hacernos a un lado, o sea, tenemos que hacer todo lo posible por seguirlo y por potencializar ahora, pero ahora para el conocimiento de Él, porque Él vino a eso, a que conociéramos su reino. Entonces, ya no podemos decir, no podemos porque nos queríamos y nos dieron, entonces ahora tenemos que hacer algo. Es una responsabilidad y ahora nos tenemos que hacer responsables de nuestra decisión. Eso. Gracias. Gracias, Florcita. Adelante, Claudio. Bien. Buenas noches a todos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Flor. Mi comentario, y además de felicitar al grupo por tan buena presentación, si bien es una presentación que a veces duele verla, ¿no? O sea, yo he visto la película de Mel Gibson, he leído El caballo de Troya, y la parte esta solamente una vez la pude ver, ¿no? Porque me hacía sentir quizás muy mal. Pero la reflexión a la que iba era todas las revelaciones que hubieron antes de esta quinta revelación eran personas, ¿sí? Tanto Caligastia como Adán y Eva, como Melquisedec, como Jesucristo. Jesucristo también, yo creo que más que el haberse llamado el Hijo de Dios y eso haberlos ofendido tanto, en lo personal considero que lo condenaron porque fue en contra del orden establecido, donde había quizás alguna clase de negocio entre los líderes de los judíos, ¿no? Y recordaba hace un tiempo, vi un video, no me acuerdo en qué canal de YouTube era, pero hablaba sobre esta quinta revelación y preguntaba, ¿por qué en un libro? ¿No? Y pensaba, un libro no se puede crucificar. Un libro no puede, o sea, salvo que sean las primeras tiradas, que pase como pasó en la época de los nazis que quemaban todos los libros, o en la época de la Edad Media. Ya este libro está muy difundido alrededor de todo el mundo. Entonces, o sea, ya no hay coche bomba, no hay sicario que pueda terminar con esta revelación, ¿no? Jesús era una revelación.
Y entonces, o sea, ahora tenemos la ventaja de que podemos acompañar todo esto, difundirlo. Tenemos una responsabilidad, como dijo Wilson. Sin lugar a dudas, una cosa es ser ignorante. Cuando uno es ignorante, comete un error. Cuando uno conoce lo que está haciendo, ya es algo mucho más serio. Y todos aquí ya sabemos de qué estamos hablando y qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Era eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Adelante, Jaime. Gracias, Rita. A ver, yo sí quisiera llamar su atención sobre algo. Definitivamente la calidad sigue mejorando, presentación a presentación, pero solo quiero recordarles que nos quedan 11 documentos para terminar el libro. Eso quiere decir que en 11 semanas habrá terminado este curso que ha tenido un impacto tan grande en muchas personas. Y viene la nueva traducción o la nueva versión al español. Y yo pienso que el planteamiento que debemos hacernos todos es qué vamos a hacer cada uno de nosotros, ¿sí? Es como decía Wilson, así como decía Flor. Cuando yo paso revista, cuando paso a lista de mis alumnos durante los diferentes cursos y digo quiénes han seguido, quiénes han compartido realmente, son contados con los dedos de una mano las personas que han tenido el valor para salir a enseñar lo que han recibido, ¿sí? Y mis queridos amigos, vienen relevos, y vienen relevos porque casualmente en nuestro equipo, entiéndase por el equipo Flor, Paulita, Javier y yo, buscamos que venga sangre nueva, buscamos que el curso traiga nuevos líderes, buscamos que salgan muchos cursos, o sea, no nosotros mismos, no, ¿sí? Nosotros seguramente vamos a iniciar un curso, pero de una vez quiero irles advirtiendo que muy pronto nos van a ir viendo desaparecer a los viejos y apoyando silenciosamente a nuevos, a muchos de ustedes que querrán hacer el trabajo que hoy nosotros hacemos. No nos vamos a dejar de apoyar, no vamos a dejar de trabajar en la obra de nuestro Padre. Definitivamente vamos a trabajar con más ahínco, pero de formas diferentes. Ustedes han visto que este grupo ha desarrollado metodologías, que este grupo ha enseñado cosas diferentes y que este grupo está marcando un hito entre los estudiantes del libro Durantia porque han visto consistencia, metodología, seriedad, ¿sí? Han visto que somos muy respetuosos con los textos del libro y han visto que no tenemos ningún interés diferente, ¿sí? A compartir el mensaje de la revelación, las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? A enseñar a nuestros hermanos a que puedan aprender a vivir la religión de la experiencia personal, pero ojo, sin miedo, que empiecen a vivirla de verdad. Y aquí es algo que nos cala a todos, ¿no? Es no solo cómo sé del libro, sino cómo vivo el libro, ¿sí? ¿En qué mejoró mi vida personal? ¿En qué mejoró mi hogar? ¿En qué mejoró mi entorno social? ¿En qué mejoró la vida de mi familia? Y recordemos que si bien es cierto que nadie es profeta de su tierra, no crean, la gente nos está viendo. La gente sabe el trabajo que venimos haciendo. O sea, eso va dejando huella, a pesar de que pueda parecer que no. La gente se va dando cuenta que hay un trabajo serio que se está realizando. Entonces yo sí quiero invitarlos a ustedes a que reflexionen, porque estamos a 11 sesiones de terminar con el libro. Gracias. Gracias, Jaime. Me has dejado sin palabras. Adelante, Arturo. Gracias, Rita. Buenas noches a todos, hermanos. La paz sea con todos ustedes. Antes que nada, pues quiero felicitar mucho a Flor y a todo su equipo. Han hecho una excelente presentación. A mí me han gustado siempre las presentaciones de Flor porque las ha hecho de una manera muy dinámica, donde nos hace vivir pues, el momento de la época de Jesús, que realmente cuando interviene cada uno de ustedes con sus voces, pues lo hacen a uno vivir realmente el momento, ¿no? Que realmente es muy impactante. Yo los felicito a todos por excelente presentación. Y
Bueno, yo respondiendo a la pregunta de Wilson, yo creo que, bueno, quiero suponer que todos aquí en el grupo, cada quien está poniendo su granito de arena, hermano Wilson, para dar a conocer esta revelación. Algunos más, algunos menos, algunos de una forma. Hablando por mí mismo, pues yo presentando algunos trabajos, hablándolo de persona a persona, sobre todo. Eh, yo lo que te puedo comentar es que, por ejemplo, que muchos de ustedes que ya me han conocido en años pasados, pues, lo he manifestado de que realmente la obra de nuestro Padre, pues es muy difícil realmente eh, mm, tratar de llegar a las mentes de nuestros hermanos. Yo, por ejemplo, he hablado con bastante gente, sobre todo familia, amigos, incluso mi familia de forma cercana para revelar este gran libro que tenemos y aún así me ha costado mucho trabajo tratar de transmitir, porque además sabemos que nosotros no podemos acosar a nadie que estamos recomendando el libro, ¿no? Si ellos tienen un despertar espiritual, pues es cuando nos llegarán a buscar. Entonces, por ese lado te respondo yo, hermano Wilson, lo que estoy tratando de hacer. La otra que quería yo expresarles, por ejemplo, es, aunque no está dentro de lo que nos presentó ahorita Flor, lo que a mí me maravilla y no me deja de sorprender, y me he hecho esta pregunta por mucho tiempo. Ya saben que nosotros en nuestras épocas planetarias, siendo un mundo decimal, con una evolución realmente no normal dentro de las épocas planetarias de planetas normales. De hecho, el libro nos dice que vamos una dispensación atrás en lo que son las épocas planetarias de Urantia. A mí me llama la atención que nos hayan autorizado, porque algo que no he visto es que el libro habla que a los demás planetas o planetas decimal, incluso de experimentación, les manden un libro, como dice Claudia. ¿Por qué mandar un libro? ¿Para qué mandarnos un libro? Yo creo que en parte tienes mucha razón, Claudia, pues a un libro no lo pueden crucificar o matar. Pero sin embargo, a mí lo que me asombra es que, no sé si lo han pensado, pero creo que a nosotros nos dieron una herencia de un conocimiento incluso que nuestros hermanos o mundos hermanos de evolucionarios no tienen acceso a esa información, información que los van a aprender en los mundos de estancia morontiales, e incluso de la cosmología del libro, donde hay muchos seres ascendentes, evolucionados, que no tienen ni siquiera el conocimiento de los 7 superuniversos. Y a mí me emociona mucho el que nos hayan, me siento muy privilegiado que nos hayan dado esa información, a pesar de que esa consecuencia del actuar del príncipe Caligastia, pero creo que nos fue bien en ese aspecto al mandarnos un libro con tal magnitud de información que muchos de nuestros hermanos planetarios en otros planetas evolucionarios no gozan de ese conocimiento y se van a tener que enterar hasta que lleguen a los mundos de estancia, al primero, segundo, tercer, cuarto, hasta el noveno nivel de mundo morontial, donde es sorprendente tener esta información. A mí me emociona mucho. Y regres regresando ahora sí al tema del documento 185, realmente este documento yo creo que para todos, sin dudarlo, es un documento muy lastimoso. Yo en su momento realmente lo sufrí mucho, lo viví mucho, me dolió mucho como Ángela lo manifiesta, cómo es posible que teniendo tantos seguidores Jesús, nadie se fue a defenderlo, por lo menos en contra de las decisiones de todos los que lo querían matar. Ahí no lo dice el mismo libro, o sea, un día lo adoraban, pero al siguiente, como lo vieron encarcelado, ya lo querían matar, ¿no? O sea, ¿cómo cambiamos o sea, no tenemos tan fuerte en nuestras raíces y no predicamos realmente lo que nos enseña el Evangelio, ¿no? O sea, cómo cambiamos de opinión tan rápidamente es algo descomunal en la raza humana.
Eso a mí me duele muchísimo, pero pues lo quería manifestar con ustedes. Agradezco la palabra, Rita. Gracias. Gracias, Arturo. Adelante, Javier Puerto. Gracias. Primero felicitar a Flor y a su grupo. Muy bonita la presentación, muy emotiva. Y pues quería comentar algo de lo que me queda de ese documento y siempre que lo leo es sentir la majestuosidad de Jesús. Eso lo dicen en muchas partes desde que era jovencito, desde que cuando fue ante Pilato, cuando fue ante los gobernadores, ante todo el mundo decían la majestuosidad. Desde que era muy jovencito, cuando fue a reclamar su herencia, que el mismo rey decía, uy, yo tuviera esa majestuosidad. Y en todo momento, hasta en lo más duro, ante el dolor, como que todos los frutos del Espíritu eran vivos en él, independiente de lo que pasara. Ya sea uno puede lograr ciertos frutos del Espíritu, pero vaya ante un dolorcito, ante un machucón, ante una dificultad, qué tan majestuoso se manifiesta. Y él siempre lo mantuvo. Eso me quedó de él, su majestuosidad. Gracias. Gracias, Javier. A mí me gustaría agregar a todo lo que ustedes dicen, que a mí me impactó mucho, es el hecho de que Pilato y su esposa Claudia, sobre todo Pilato, a pesar de todos los errores que cometió, haya sido considerado un santo, y que haya un par de iglesias donde él y la mujer tengan digamos, sean santos. Eso a mí me impresionó muchísimo realmente. Y otra cosa que quería agregar, respondiéndole un poquito a Jaime, que en realidad yo creo que todos los que estamos en este grupo, de alguna manera nos sentimos totalmente identificados y enamorados de Jesús y todo lo que dice el libro de Urantia, y que en la medida que podemos, al menos hablo por mí, ¿no? Que me cuesta tanto, pero sin embargo trato de ponerle un poquitito cada día más y de tratar de ir saltando esos obstáculos. Yo creo que de alguna manera todos vamos entregando un poquito, ya sea en una reunión personal, en una reunión con un amigo, a lo mejor no todos dando cursos en internet, pero bueno, yo creo que el tiempo nos va dando esa fuerza, digamos, para al menos intentar hacer algo bueno, ¿no? O algo distinto, o llevar el mensaje más que nada. Así que, bueno, por ahí hablo por mí, por ahí hablo por todos. Así que no te desanimes, Jaime, porque el año que viene vamos a estar ahí poniendo el pecho y Dios quiera que cada día nos animemos un poco más. Dale, Florcita, por favor. Sí, bueno, rapidito, Arturo, para decirle a Arturo, mira, en realidad yo no entendí si los demás planetas aislados tienen algún tipo de revelación, no creo que esté en el libro, no sé, pero nosotros tuvimos a Jesús, y como yo lo veo a veces, es mi forma de yo querer hacerme el libro para mí, es como que Jesús dijo que regresaría, ¿no? Y eso lo hablábamos en el grupo de ayer. Jesús prometió volver, pero sabemos que Jesús, el cuerpo de Jesús ya no existe. Jesús como Jesús probablemente no va a regresar. Que pueden fabricar un cuerpo, claro, pueden hacer todo, ¿no? Pero ellos no rompen sus propias reglas, entonces no creo que lo harían. También dice el libro que va a venir en majestad y gloria, con lo cual yo deduzco que va a venir como Micael. Pero para mí el libro significa eso, que Jesús vino. ¿Por qué? Porque ahora conozco a Jesús y no lo hubiera conocido, no lo hubiera hecho mío, sentirlo tan cerca, conocerlo, no hubiera sido posible nada de todo eso si no hubiera sido a partir del libro de Urantia. Entonces, para mí es como que Jesús vino. O sea, no necesitaba ser su persona para poderlo percibir, y yo creo que todos aquí nosotros nos sentimos tan vivo y tan real y tan junto a nosotros y tan motivante e inspirador. No está, o sea, en persona no está, pero está. Y claro, más su espíritu de la verdad, más etcétera, 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 todo lo que viene con
porque es un paquete bastante grande que nos dieron. Gracias. Gracias, Florcita. Adelante, Jaime. A ver, yo quiero reconocer tu avance, tu progreso y el progreso de todo lo que has logrado, pero sobre todo la constancia. Definitivamente, cuando yo miro y cuando miraba en la iglesia, la gente que progresaba tenía dos cosas que eran un común denominador, que era gente que estudiaba todos los días, ¿sí? Y que era gente que oraba. Esa era la gente que progresaba, porque definitivamente, pues, ¿qué tanto puede uno absorber el conocimiento y vivir el conocimiento sin estudiar todos los días? Esto es como la alimentación, ¿sí? Si ustedes me preguntan qué comí ayer, a lo mejor ni me acuerdo, pero si no hubiera comido ayer no estaría parado hoy, ¿sí? Entonces aquí sucede lo mismo. Nosotros estamos recibiendo un alimento espiritual, nosotros estamos recibiendo un acercamiento a nuestros ajustadores, nosotros estamos recibiendo todas esas agencias espirituales, toda esa influencia de una cantidad de personalidades, no solo nuestros ángeles, no solo nuestros amigos intermedios, no solo mil personajes que están alrededor haciendo su trabajo también y provocando todo este cambio, porque es que, miren ustedes, ¿qué ha pasado a nivel tecnológico desde que el libro salió? El libro salió ayer, hace 50, 60 años, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado a nivel tecnológico en los últimos 10 años? Los que tuvimos oportunidad de estar en la Zoomtopía, que fue una reunión que hubo de Zoom, ¿sí? Se nos anunció que muy posible para el año entrante vamos a poder hacer conferencias en 12 idiomas simultáneos. Vamos a poder sentarnos aquí con esta plataforma y hablar en chino, en árabe, sí, o sea, en garabatos, y vamos a poder tener traducción simultánea de las conferencias. O sea, va a ser una locura. Lo que está pasando a nivel tecnológico también es el Señor ayudándonos para que el Evangelio pueda llegar a más personas, para que esta información de la revelación pueda llegar a más personas. Ahora, sí, tiene que haber un compromiso individual. Yo, esta semana que pasó, tuve un compromiso, me pusieron a revisar por una última revisión de la nueva versión, 5 documentos, y los hice todos en la semana, ¿sí? Y ustedes no saben lo que los disfruté, porque no solo vi el trabajo que me están entregando ya las pruebas finales, y no encontré un error, primero. Dos, disfruté los documentos, y aparte me correspondieron unos que casualmente no hemos visto, y verlos en la nueva versión para nosotros que vamos a cerrar el curso va a ser un banquete, ¿sí? Pero es eso, es realmente quién disfruta más. En la medida que más conocemos, más disfrutamos, porque recibimos lo que les digo, somos más receptivos a esas influencias espirituales, somos más receptivos al espíritu de la verdad, somos más receptivos a todas esas agencias que están trabajando, ¿sí? Al espíritu materno que nos está ayudando, al espíritu infinito que nos está ayudando. O sea, hay tantas cosas que están pasando dentro de nosotros que ustedes de pronto no son conscientes, pero yo les puedo decir algo. Los que veo, a los que han sido constantes, a los que siguen, de verdad me quito el sombrero. Aquí hay personas que reconozco. Ángela hizo ingentes esfuerzos, ¿sí? Con su grupo de Miami, ¿sí? Pataleó, Osvaldo también. Bueno, se podría aquí hablar, sé por ejemplo el trabajo que viene haciendo Pablo, ¿sí? Con todas las dificultades, porque los admiro más cuando en un ambiente de dificultades patalea uno tanto. Porque es que cuando hay bienestar y cuando todo está bien, como que, ¿saben qué pasa? Que no queda tiempo. Porque estamos tan ocupados en cosas, no sacamos el tiempo para el Señor. Y resulta que ahorita lo más importante para nosotros en nuestras vidas es lo que gira en torno al Señor. Mire, yo les puedo testificar que realmente todas las cosas complementarias nos son dadas cuando nosotros nos concentramos en lo que es más importante. Lo que es más importante es esto, es llevar este mensaje. Nosotros estamos dejando un testimonio grabado, ¿sí? Con excelencia, que va a llegar quién sabe a cuántas personas, quién sabe en cuántas partes del mundo y quién sabe en cuántas formas diferentes. Pero lo que sí les prometo es que el equipo desde atrás vamos a seguir innovando y presentándoles cosas que ustedes se van a sorprender con lo que va a pasar y con lo que les vamos a tener de sorpresa para comenzar el nuevo año, quienes tengan el valor y la voluntad de continuar trabajando en la obra de nuestro Padre. Básicamente es eso, y los felicito, Flor, una vez más, a todos por su excelencia en el trabajo. Gracias.
Paulita, yo no mando, pero habla. ¿Se fue Angelita? Sí, pues sí, que Digo, se fue bueno, yo Rita. estaba muy respetuosa para no entrar y Después de hablar. que Paulita se nos fue por aquí, Rita. ¿quién habla? Sí. Que se fue Bueno, Rita. yo primero que nada los quiero felicitar, muy lindo trabajo y y muy emotivo, porque sí hubo partes de que decías, oh my God, qué hermoso. Felicidades a todos. Y nada más quería yo agregar un punto que estaban hablando de qué pasa cuando hay respuesta de grupos o de multitudes, ¿no? Como fue lo que sucedió en Jesús y que todos crucifíquenlo y esto. O sea, es el manejo de las masas y eso lo vemos actualmente. O sea, ¿qué país de los que están aquí presentes no podemos hablar del manejo de masas, no? Y ese era un manejo de masas. Hay unos líderes que quieren encaminarlo hacia tal lado y ahí va. Y empiezan y ahí va. O sea, es como decían, se rompe el esquema de valores de la gente que no los tiene realmente cimentados. O sea, no hay que ir más lejos. Ahorita lo hemos vivido con las vacunas, ¿no? O sea, es el ejemplo más claro que hay ahorita. Se hayan vacunado o no, eso no está en discusión, pero cómo se ha vuelto un tema que es actual. O sea, lo estamos viviendo todos. Y así como ese hay muchos. O sea, en los países que hay tanto problema con los gobernantes como está pasando Venezuela. O sea, Pablo nos podía dar cuántos ejemplos quieren del manejo de las masas. Que te llevan a donde no hay que ir, pero ahí van y llegan. Y así pasó. O sea, ¿qué pasó con los, como dice Ángela, qué pasó con los amantes de Jesús? Pues en el libro también vamos viendo que después de que comieron y estuvieron muy a gusto y los dieron su panecito y su pescadito y ya pusieron algunos puntos en las is y la gente se empieza a ir. Es que es esto y esto. O sea, por un lado vas y estás ahí presente, pero también estás viendo qué sacas. Ya cuando empieza el compromiso, la gente se empieza a diluir. Y luego con líderes en contra de lo que uno está haciendo, pues es peor. Ese era mi comentario, nada más. Así que felicidades y gracias. Bueno, se fue Flor, aunque está ahí, pero... Y yo creo que estamos ya para cerrar la sesión. Ay, perdón, Arturo, tiene la mano levantada. No es nada, es rápido, sí. Nada más para decirle a Flor que yo comparto sus mismos sentimientos. La verdad es que siempre estoy de acuerdo contigo, Flor. Yo creo que coincidimos muy bien en cómo pensamos ambos. Y realmente, y al igual que tú, creo que somos muy afortunados de que Miguel de Nevadón, Jesús, haya escogido a nuestro planeta. El libro nos lo dice que solamente un planeta de 10 millones de mundos habitados, un hijo autootorgador se otorga, ¿no? Entonces ese privilegio, esa fortuna, ese honor, no sé cómo lo podría llamar, es indescriptible, que nos lo dice también el libro que por la desafortunada situación que pasó Urantia, pues él escogió venir, pero creo que también por ese lado podemos dar gracias a que gracias a eso vino a nuestro mundo, porque si hubiéramos tenido un tránsito normal, como debe de ser las épocas planetarias, a lo mejor no nos hubiera tocado conocer a nuestro hijo creador. Gracias. Bueno, Florcilla, yo creo que te toca ya cerrar sesión. No, pues nada más darle las gracias a todos y bueno, me llamó la atención cuando los saludé muy contenta, etcétera, y porque sí, me da mucho gusto estar aquí, pero a través del documento vamos viendo cómo estamos contentos, pero también podemos compartir la tristeza y el dolor y la angustia, porque también es angustia, ¿no? Y bueno,
de aquí para lo que queda, 3 o 4 sesiones más, creo que vamos a sufrir y vamos a sufrir juntos y eso es bonito porque además estamos unidos en esto, sufriendo juntos. Lo que sí vamos a tratar de trabajar más para compensar un poquito, aunque sea un poquitito, el dolor que nuestro maestro vivió estando aquí. ¿Ok? Muchas gracias a todos y gracias Carlos, Luis, Miguel. Rita se nos fue, pero ahí está Rita, está en nuestro corazón. Y Ángela, muchas gracias por el excelente trabajo que hicieron. Muchísimas gracias, son sensacionales. Como equipo, los adoro. Gracias. Señor, don Jaime. Mil cedo gracias, la Flor. palabra. Mil gracias, Flor. Mil gracias a todos por su esfuerzo. Realmente es un privilegio trabajar con ustedes. Me alegra, yo los veo progresar, ustedes no saben la alegría que siento, ¿sí? Y aparte porque estoy viendo el trabajo. No nombré a Ketty y a Pepe que han hecho un trabajo también maravilloso, con otros valientes que se tiraron al ruedo y que lo han sacado y le están volviendo además también lo están pidiendo, le están pidiendo pista de muchos sitios, ¿sí? Ya no solo están con el tema de Toronto, sino se me los roban por otros lados. Pero lo único cierto es que quien persiste en el trabajo será bendecido, es lo único que les puedo prometer, ¿sí? Están pasando cosas muy interesantes. Que el Señor los bendiga, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. ¿Ok?